El 3 de noviembre se reportó que el 3 de noviembre de... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estés viendo este vídeo. Volvemos con el noticiero de K-pop y en esta ocasión con el mes de noviembre. Para este noticiero, como el mes pasado, contaremos con la colaboración especial de la analista Raira. Hola Raira, gracias por permitirme estar una semana más. Las noticias del mes de noviembre son las siguientes. El día 2 de noviembre se reportó que G-Dragon estaba trabajando en su álbum The Comeback en solitario. El mismo día, desafortunadamente, se reportó que la MC Park, Jisoo y su madre habían sido halladas muertas en su casa. Se reportó que el 3 de noviembre en The VIX había dejado la empresa Jellyfish y se rumoreaba que se había unido a la empresa 51K. Días más tarde se confirmó que se había unido a esta empresa, pero él mismo aseguró que continuaría trabajando en las actividades con el grupo de VIX. El mismo día, el 3 de noviembre, Im Jung-min se enlistó en el ejército. YP declaró respecto a los rumores de citas entre Chaeyoung de Twice y el tatuador Kim Hwasa que no había nada que decir. NBC anunció audiciones para un girl group para este año 2020. El día 9, Dreamcatcher se unió a Weverse. Ahora viene el momento culebrón que mucha gente estaba esperando escuchar en este vídeo y es acerca de la ex integrante de lo que antes era Grupo Rania y ahora es Black Swan, Kim. La analista Raira nos hará un breve resumen de lo que ha acontecido. Bueno, la verdad es que a principio de mes hubo como una sacudida en el mundo de K-pop por este tema. Los fans de Rania, los anteriores, siempre estaban con la coña de que Jimmy tenía un sugar daddy. Y esos rumores salieron a la luz con un fundamento, y es que supuestamente había un hombre que había estado dejando dinero a Jimmy durante unos cuantos años e incluso aparte de dejarle dinero le había puesto un piso y ella se negaba a devolverle ese dinero que le había prestado. La empresa no lo negó, dijo que era cierto que le había estado prestando el dinero, pero al igual que el hombre y la propia Jimmy, todos negaron que hubiera alguna relación diferente a la de amistad, por así decirlo, ¿vale? No hubo ningún tipo de relación entre los dos. Aunque sí es cierto que varias amistades de Jimmy aseguraban que el hombre a veces se intentaba parecer como la pareja de Jimmy, entonces es un poquillo así controversia. Entonces, debido a que este escándalo saltó, Jimmy tuvo que dejar la empresa y recordemos, ella debutó en 2015, de hecho hablé en un vídeo de ella cuando hablé de los Disband y todos los grupos que me habían hecho mucho daño y desde 2015 la había estado siguiendo hasta ahora. El grupo nuevo llamado Black Swan, recordemos que debutó en octubre, en concreto el 16 de octubre. Menos de un mes después, el grupo entra en hiatus y una de las integrantes se va. Ella de todas formas dijo que su contrato había acabado ya y que había hecho como una especie de favor entre comillas a la empresa quedándose para ayudar a las nuevas integrantes a adaptarse a la vida de idol, por así decirlo, ¿no? A ayudar un poquito ya que ella era como el legado del grupo anterior de Rania. Pero esto la verdad es que se ha ido al traste. Las chicas siguen subiendo publicaciones, pero no se sabe durante cuánto tiempo va a ser este hiatus del grupo. Pero da mucha pena realmente, es un grupo que acaba de debutar y en menos de un mes ya tiene que irse de hiatus. Muchas gracias, analista Raira. Continuamos con las noticias. El día 10 de noviembre se reportó que Cam Daniel y Jihyo de Twice habían roto su relación debido a sus apretados schedules. El día 14 de noviembre se cambió la primera sentencia del juicio contra Victor y se le ha prohibido las actividades desde las artísticas hasta las redes sociales y por cada publicación recibirá una multa de 1.000.000 de wones. Por favor, analista Raira, cuéntanos más en profundidad sobre este tema. Con el tema de Víctor, es que madre mía. Bueno, también hice un vídeo en el que salía Víctor y fue los grandes descubrimientos del K-pop desde enero hasta junio. En este vídeo hablaba sobre todos los grupos solistas que yo había descubierto y entraba Víctor. Víctor, recordemos que es un chico medio coreano, medio brasileño, que debutó en una banda, no en un grupo, en una banda, y él tocaba la batería. Después de una actuación, Víctor rompió una baqueta y eso le sirvió para que lo echaran del grupo. Exactamente no sé qué pasó, pero supongo que él denunciaría por qué lo habían echado del grupo y eso le ha servido para que haya una segunda sentencia que tiene que pagar 1.000.000 de wones por cada publicación que haga en Instagram o en incluso YouTube. Porque recordemos que a Víctor lo invitaron a salir del grupo, que es una forma muy elegante de decir que lo echaron. Entonces Víctor continuó con su Instagram y aparte estuvo trabajando en su canal de YouTube, donde hacía bastantes covers y hacía bastantes actividades. Y ahora no se le permite hacer ninguna de estas actividades, o sea que es una forma muy elegante de decir no puedes hacer nada nunca más en la industria del K-pop y no te echamos del país porque eres medio coreano.
Es un tema bastante controvertido, la verdad. El día 15, Mino de SHINee acabó oficialmente el servicio militar. El mismo día, Mingy de ATIZ dejó sus actividades de forma temporal para recuperarse de la ansiedad. Ciel ha retrasado su comeback de noviembre a principios de 2021 para mejorar en este. El día 17 de noviembre, la ex miembro de Dal Salvet, Subin, se vio implicada en un accidente de 4 automóviles. Fue llevada al hospital, pero sin lesiones graves. El día 18 de noviembre, Kikwan de Highlight terminó el servicio militar. La artista Blue D dejó la YGX tras terminar su contrato. El día 20 se anunció que Vinny de Oh My Girl sufría dolor de espalda y que descansaría durante unas actividades. Monsta X y Snoop Dogg colaboraron para la host de Bob Esponja, la película, con la canción de How We Do, que podemos escuchar durante la película cuando bailan los piratas. Tionti tendrá su propia empresa en enero de 2021, ya que su contrato con Black Label acaba en abril de 2021. Grace Abrams se unió a Weverse, siendo la primera artista no coreana en unirse. Ricky de Teen Top entrará en el servicio militar a principios de 2021. Nuevamente tenemos que contactar con la analista Raira debido al culebrón que se ha ceñido sobre Lai Kwan Lee durante los últimos días del mes. Por favor, analista Raira. Lai Kwan Lee. Vaya lío se ha montado. El que fuera ex integrante de 101, casi a finales de mes salió la noticia de que el fandom había encontrado o decía haber encontrado una supuesta novia de este chico. La empresa salió a decir que no era verdad, pero realmente como que se quedó ahí en el aire. No se supo exactamente si era o no era novia de verdad, pero es que al día siguiente sale la noticia de que el muchacho, aparte de ser pillado fumando en la calle, se le había pillado escupiendo al suelo. Que en muchos países esto es una cosa muy normal, pero en un país como Corea del Sur, donde todos son tan correctitos, pues no es algo que se vea bien. Él pidió disculpas por las dos cosas, sobre todo por escupir al suelo. Y sinceramente no sé si eso es una maniobra para captar la atención de lo de la novia, porque fue, ya digo, justo el día después sale lo del escupitajo y lo de fumar en la calle. Entonces es como que muy raro, ¿no? Pero es que no contentos con eso, unos 2 días después creo que fue, salió noticias de que había perdido el juicio contra Cube. Él quería irse de la empresa, pero la empresa lo había demandado por mentiras, por injurias. Y total, que sí, pero la ha liado muy bien. Continuando con las noticias, Nancy de Momoland tuvo que realizarse las pruebas de coronavirus ya que un en contacto estrecho con ella había dado positivo. Un día después, las pruebas dieron negativas. Pero no dejamos el tema del coronavirus. Después de Inkigayo el día 29, se conocía que un contacto estrecho del artista Vito de Tention había dado positivo. Él se realizó la prueba en cuanto lo supo y dio positivo. Tras conocer el positivo de Vito, tanto los artistas que estuvieron en Inkigayo como los que estuvieron en Music Core tuvieron que hacerse la prueba, excepto el compañero de grupo de Vito, Kogyeol. Y estas han sido las noticias de la industria del entretenimiento en Corea del Sur del mes de noviembre. Muchas gracias como siempre a la analista Raira por su colaboración. Y tenemos buenas noticias porque el noticiero ha traspasado fronteras y además de contar con las noticias más impactantes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, contaremos con las de Japón. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y hasta el siguiente vídeo.